a la lectura, a la predicación de Marcos, que lo habíamos dejado este verano, y comentamos que después del retiro que tuvimos, pues volveríamos sobre las predicaciones de Marcos. Y es curioso, ¿no? Pero la predicación de esta mañana viene muy correlativa a lo que acabamos de orar y estamos viviendo, ¿no? Con nuestros hermanos, ¿no? En esta mañana, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de las personas, ¿no? Y el texto que voy a leer es con la necesidad de dos personas en concreto, ¿no? Que entre ellas, la verdad que son muy distintas, ¿no? Ahora lo vamos a ver, muy distintas. Pero la necesidad que tenían de Dios, del Señor, era muy parecida, ¿no? Muy real, muy genuina y muy parecida, ¿no? Vamos a leer, el texto que nos toca es Marcos 5, 21 al 43. Quiero intentar hacerlo como una especie de narración, no sé, quiero hacerlo distinto, ¿no? Vamos a leer el texto, luego lo comentaré, pero quiero hacerlo como una narración. Quisiera que nos metiéramos muy bien, ¿no?, en lo que dice este texto, ¿no? Porque viene al cuento de lo que estamos viviendo, ¿no?, en estos días, ¿no?, con la enfermedad de nuestro hermano Antonio, ¿no? Bien, pues voy a empezar y voy a leer el texto. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho, y de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Muy bien, pues como veis, como hemos leído, nos encontramos con dos relatos, ¿no? Dos relatos como decía, de dos personas totalmente distintas. Una era el principal de la sinagoga, o sea,
uno de los gobernadores de la sinagoga, ¿no? Que tenía un prestigio, ¿no? Allí en la comarca, ¿no? Y otra era una mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? Por 12 años nos dice que tenía flujo de sangre. Y lo estaba pasando realmente, ahora veremos un poco, pero muy mal, ¿no? Y voy a empezar por la segunda narración, porque es la que nos viene en el texto que va seguida, ¿no? Y luego seguiré con la de Jairo, que nos lo comenta el texto en dos partes. La primera parte y luego la segunda parte. Entonces quiero empezar con el segundo texto, ¿no? Y lo recuerdo otra vez. Nos dice que era una mujer, desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud se aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Fijaros qué narración, qué texto, qué bonito, ¿no? Por otro lado, qué tremendo, ¿no? Como os digo, son dos personas totalmente distintas, pero con una necesidad muy grande, ¿no? Vemos que esta mujer padecía de flujo de sangre durante 12 años, ¿no? Y es una historia, pues, intensa, ¿no? Que está llena de emociones, como vamos a ver ahora, ¿no? De sentimientos cruzados, de miedos por parte de la mujer, de temor, de inseguridad, pero por otro lado de mucha valentía, ¿no? De mucha valentía. Vemos que tenía un flujo de sangre y ¿qué quiero decir con esto? No sé si sabemos el contexto de esto, pero me gustaría leer el Levítico 15, 19-33, y lo he hecho reducido. No hace falta que lo leáis, yo lo leo, ¿no? Levítico 15, 19-33, para que sepamos y seamos conscientes del problema y de la problemática de esta mujer, qué era tener flujo de sangre y qué pasaba, ¿no? en esta época, ¿no? Y nos dice así el texto, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Bien, pues fijaros, ¿no? Qué situación. Este es el contexto de la situación de esta mujer. Esta mujer llevaba 12 años padeciendo ese flujo de sangre, con lo cual era inmunda. Nadie se podía acercar a ella. Ella no se podía acercar a nadie. No solo eso, sino que donde ella se sentara, donde ella se tumbara, nadie podía estar ahí. Nadie lo podía tocar, porque se haría inmundo también. Ese es el sufrimiento que tenía esta mujer por estos 12 años. Fijaros qué situación. Se gastó todo el dinero que tenía en un montón de médicos y no le hicieron nada, ¿no? Al contrario, le fue peor. Nos dice el texto que le fue peor todavía. Con lo cual, cuando supo de Jesús, cuando se acercó a Jesús, tuvo que enfrentarse a dos situaciones, ¿no? He puesto yo aquí, ¿no? en la predicación, dos situaciones extremadamente difíciles, ¿no? Pero muy difíciles, ¿no? La primera era ir donde Jesús, atravesando a toda esa gente. Nos dice el texto que Jesús estaba oprimido de tanta gente que había con él, ¿no?
atravesando toda esa gente, esa multitud, con lo que conllevaba. Persona que ella tocara, persona que le iba a hacer inmundo. Ella era muy consciente de la ley levítica, muy consciente, y todos los que estaban allí, judíos, también lo eran, ¿no? Pues ella tenía que atravesar toda la multitud. De miedo, la sensación de angustia, ¿no? De saberse que allí a la que no nos podemos ni imaginar lo que pudo pasar, ¿no? Y este es el primer momento, ¿no? Pero lo hace a Jesús gritando, cuidado, ahí va la inmunda, ahí va la inmunda, y te quiere tocar. Él viene desesperado, abriendo camino, quiere llegar a Jesús, quiere hablar con él. Todo se arrodillara a sus pies y le rogara, le implorara desesperadamente que lo acompañara a su casa para sanar a su hija. Eso sí que era una locura directamente. Nada, no existía en la historia, no existía en el relato. Todos los flashes estaban sobre Jesús.
Tan solo tengo que tocar su manto, decía, tan solo tengo que tocar su manto. Solo el borde, pensaba a los gritos mientras sorteaba los obstáculos humanos que la separaban algunos metros de su sanidad. El último paso, estira la mano y sin dejar de caminar, toca el borde del santo manto y sucede, como un presagio de lo que en el futuro los humanos llamarían corriente eléctrica. Siente el poder entrar en su cuerpo, cauterizando toda arteria defectuosa, sanando todo su cuerpo al instante, vivificando cada músculo de su ser. Sensación única, indescriptible, pero a la vez inconfundible. Su plan había sido consumado exitosamente. Estaba sana, ella lo sabía. En ese momento, y como quien roba una preciosa joya y no ha sido detectado, como quien acaba de hacer algo ilegal y desea desaparecer, como por arte de magia, se detiene y comienza a regresar. Camina en contra de la multitud. Se aleja. Los pasos se le hacen cortos, la multitud le impide la velocidad en el escape a contracorriente. Pero no debe desesperarse. Alerta sus oídos pero no levanta la mirada. Si hay un momento para pasar desapercibida, es ahora. De repente la multitud se detiene y algo sucede. Los protagonistas de la procesión se han detenido. Jesús se ha detenido. Jairo se ha detenido. Todo el mundo se detiene. El tiempo se detiene. El silencio inunda las calles de la ciudad. Lo inesperado, el maestro se da vuelta y mirando a la multitud pregunta lo que nunca a nadie se le hubiese ocurrido preguntar. ¿Quién ha tocado mis vestidos? La gente realmente estaba sorprendida. ¿Era una pregunta seria? ¿Acaso este hombre desconocía lo que estaban apretando desde hacía ya varios minutos? En silencio no se retiraba. El tiempo seguía detenido. Jesús miraba rostro por rostro. Él sabía lo que estaba buscando. Sabía lo que estaba diciendo. Los discípulos, siempre lejos de ser conscientes de lo que sucedía, intentan esbozar una explicación. Pero la mujer había sido delatada por su propia honestidad. ¿Podría quedarse agachada y pasar inadvertida? Sí, pero toda su vida había sido así. Agachada, invisible, intocable, toda una vida transcurrida en las sombras, en la humillación, no en poder tener una pareja, en no poder tener una pareja, no poder abrazar a hijos, toda su vida estigmatizada con la palabra inmunda, y se sabía inmunda y era inmunda, y lo que es peor, con su significado impreso en su identidad. Y ya voy acabando el relato. Ya no había nada que perder por eso. Temiendo y temblando, como nos dice el texto, ella es ahora quien se abre paso ante la multitud. Es ella quien intenta, cual Moisés, el cruce del Mar Rojo, esta vez un Mar Rojo distinto, rojo de ojos malditos, que miran llenos de juicio, de mentes que piensan mentiras, de lenguas que hablan calumnias, de manos que extienden su dedo, asesino, para señalar a la inmunda. Ella conoce ese mar muerto, ha muerto ahogada miles de veces en él. El mar en silencio se abre, lento, en cada paso. Nadie la acusa, porque todos saben que el Maestro la reprenderá. Nadie la grita, porque todos saben que Jesús se ha sentido ofendido por la contaminación que la inmunda le ha generado. Nadie la delata, porque Jesús ha sido el sabio rabino que descubre el oculto pecado. El mar se dispone a tragar a su víctima, la encierra, la atrapa y le impide escapar. Ella se postra ante Jesús y le cuenta toda la verdad, se entrega. Hasta aquí el relato. Yo cuando lo he leído me ha parecido tremendo porque yo creo que puede ser muy parecido a lo que esta mujer estaba sintiendo, ¿no? Acercarse a Jesús. Imaginaros, ¿no? Imaginaros ese sufrimiento durante 2 años. Podía acercar a ella y la oportunidad tan tremenda que tenía de acercarse a Jesús, ¿no? Bien, pues ese es el primer punto y el primer momento difícil que se encontró, ¿no?
de ir atravesando toda la multitud y tocarle. Y el segundo momento difícil fue a raíz de la pregunta del Señor Jesús, ¿no? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado? Dice que el texto que ella se acercó a él con temor y temblor. Fijaros qué momento estaba viviendo esa mujer, con temor y temblor. Ella pensaría, no sabía lo que le iba a pasar. No sabía lo que el Señor Jesús le iba a decir. ¿La condenaría? ¿Condenaría su actuación? ¿La juzgaría? ¿La reprendería públicamente? ¿Nos podemos poner en un momento en su lugar? ¿Nos podemos imaginar esta escena? Había sido descubierta y ella lo sabía bien. Pues con mucho temor y temblor y con mucha valentía fue hacia adelante y postrándose le dijo a él toda la verdad. Y no trató de justificarse. No le dijo la verdad a medias, ¿no? Como a veces podemos decir, ¿no? Cuando somos pillados en según qué situaciones, pues rápido tendemos a justificarnos, ¿no? A decir una verdad a medias o a decir una mentira así un poco. No hizo eso. Yo creo que en ese momento ella, viéndose pillada, viéndose descubierta, pero por otro lado sabiendo quién era Jesús, se ofreció como un sacrificio. Dijo, hasta aquí he llegado, no me voy huyendo. Como en sacrificio. Se puso como en el altar ella. Se humilló y le dijo al Señor, aquí estoy, Señor. Esta es mi vida dura, tú me conoces. Y le dijo toda la verdad. Y me imagino que en esa toda la verdad, en un momentito, le contaría todo lo que había pasado en su vida, todo lo que había pasado en estos años y lo que habían hecho en ese momento. Y no le dijo nada más. Sí, he sido yo, haz conmigo lo que tú quieras. A ese punto llegó con el Señor Jesús, ¿no? Haz conmigo lo que tú quieras. Yo ya no puedo seguir adelante así. Y vemos en el texto lo que se encontró. Es algo que, meditando estos días, estas semanas, sobre el texto, es algo que me maravilla, ¿no? No sé qué palabra usar, me maravilla, ¿no? Me llena de gozo, ¿no? De saber cómo el Señor Jesús la estaba preparando, ¿no? No se podían imaginar. Claro que Jesús sabía quién le había tocado. Jesús en todo momento sabía quién le había tocado. Pero Él quería que ella fuera valiente y que llegara hasta ahí adelante, ¿no? Y que escuchara sus palabras. ¿Y qué palabras fueron? Pues en esas pocas palabras que le dijo palabras, la usó con palabras de comprensión, de compasión, de gracia, de misericordia, de salvación y de sanidad. Quería alabar su fe y que fuera libre también de su temor. Quería que pasara adelante porque quería alabar su fe y que ella fuera libre de ese temor que tenía. Y no solo eso, quería hacerlo delante de todos. Jesús se podía haber apartado y haberla dicho todo esto. No, se lo dijo delante de todos, para que no hubiera nadie que la juzgara, que la condenara. Confirmarla que sí, que su sanidad era completa y que la sanidad y salvación venían de parte de Dios. No le había pasado lo que le había pasado porque sí, que esa sanidad venía de parte de Dios, por su fe. Las palabras de Jesús a llamarla hija, la única vez en todo el Nuevo Testamento, la única vez en los 4 evangelios que Jesús llama a una persona hija. Tremendo, la única vez que le llama a una persona hija. Y esas palabras de hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo creo, y aquí lo he dejado escrito, que liberaron su alma, la sanaron emocionalmente. Y fue una sanidad completa y una salvación completa. Tremendo este texto. Creo yo que es con esa actitud que todos nosotros en todo momento tenemos que acudir delante de Dios. Solo así podemos acudir delante de Dios, con toda la verdad, abriendo nuestra vida,
poniendo nuestra vida a sus pies, siempre poniendo nuestra vida a sus pies, sabiendo que no le podemos engañar. Así es como encontramos consuelo, salvación y socorro, solo así, llevándole nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras dolencias y refugiándonos en Él. Es la única manera. Cuando nos ponemos delante del Señor, no podemos engañarle. A Dios no le podemos engañar. Tenemos que ir con toda la verdad. Sea lo que sea, con toda la verdad. Y seguimos. Ahora vamos al segundo relato sobre Jairo, que es otro relato tremendo también, donde podemos sacar muchas cosas y donde podemos ver lo que nos enseña el texto sobre él, ¿no? Y lo vuelvo a leer, el texto de Jairo dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y salto al versículo 35, que es la continuación. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Muy bien, pues este es el siguiente relato. Y vemos también lo peculiar que es, lo parecido que es con el otro, sabiendo la diferencia de los personajes, ¿no? Una mujer que era totalmente discriminada del pueblo, solitaria porque no se podía juntar con nadie, y el principal de la sinagoga, el gobernador de la sinagoga, un hombre con un prestigio tremendo en ese sitio, con un prestigio, con una autoridad tremenda, ¿no? Y vemos de este hombre que el gran esfuerzo que tuvo que hacer para ir hacia donde Jesús. ¿Qué esfuerzo tuvo que hacer? Pues hombre, tuvo que doblegar su orgullo. Tenemos que tener en cuenta que el texto nos dice que fue a Jesús cuando su hija estaba agonizando. Qué curioso, cuando su hija estaba agonizando. No fue antes, cuando se puso enferma, o en el transcurso de la enfermedad, que no sabemos qué tiempo fue. No, fue ya en un extremo, cuando su hija estaba agonizando. Ahí vemos que tuvo que dejar su orgullo aparte, ¿sabes? Siendo el gobernador de la sinagoga, lo que otros pensaran de él, al saber que era ese gobernador y que no querían saber nada de Jesús, ¿cómo es posible, viendo en los ojos de la demás gente, cómo es posible que este hombre viene aquí y le pide a Jesús ayuda? Tuvo que dejar ese orgullo, la verdad. Esperó hasta el extremo de que su hija agonizaba, pero lo hizo. Podía haber dicho: no, yo no voy a Jesús. Este hombre es un falso maestro, le consideraba un falso maestro. Yo no voy a Jesús. No, lo dejó todo, lo hizo. Y no solo eso, sino que se postró delante de Jesús. Se postró delante de Jesús. Una de las personas dirigentes de los que le estaban considerando a Jesús como un falso maestro, se postró delante de Jesús. Con todos sus prejuicios, los quitó de en medio y le pidió ayuda. Y de una manera desesperada, de una manera abriendo su corazón. ¿Qué podemos sacar aquí personalmente para nosotros, no? Nosotros muchas veces somos
Somos así. No sé si nuestro orgullo, nuestra autoconfianza, ¿no? Nuestras propias fuerzas nos impiden ver nuestras miserias muchas veces, ¿no? Nos impiden ver nuestras miserias en la situación que muchas veces estamos, ¿no? Y no acudimos a Dios. Somos autosuficientes muchas veces. Esto es algo, hermanos, que tenemos que meditar, ¿no? Somos autosuficientes. Pero por eso acudimos tampoco a Dios. Por eso acudimos tampoco a Dios. Este es uno de nuestros grandes problemas. ¿Qué problema? Es un problema serio que tenemos, yo creo que todos, ¿no? Toda la Iglesia, ¿no? Cuando tendríamos que estar más unidos a Él, ¿no? Cuando tendríamos que estar cada día anhelándole más a Él. Somos muy autosuficientes, ¿no? ¿Por qué oramos a veces tan poco, no? ¿Por qué leemos tan poco las Escrituras? Nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Es apatía? ¿Qué nos pasa a veces, no? ¿Qué nos pasa? ¿Creemos lo que la palabra nos dice? ¿Creemos lo que el Señor nos dice? ¿Qué apatía es esa, no? Solo nos bastamos, ¿no? A veces, sin usar palabras en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro caminar diario, tenemos como una autosuficiencia, como que nos bastamos, ¿no? Nos bastamos a nosotros mismos. Por eso tendemos a no ir al Señor Jesús. No anhelamos una relación íntima con el Señor. ¿Qué pasa, no? A veces con nuestras vidas. Parece que vamos como dando tumbos, ¿no? Tanta frialdad, tanta indiferencia a veces, ¿no? No sé. Esto es algo que a mí el texto me hace meditar, me hace orar, me hace ir delante de Dios, más sabiendo las necesidades que tenemos, ¿no? Las necesidades que tenemos en nuestra propia familia, las necesidades que tenemos como en esta semana que acabamos de orar por nuestro hermano Antonio, son necesidades muy reales, ¿no? Muy profundas, y las que todos sabemos de nuestras propias familias, ¿no? Que tendríamos que estar ahí más, anhelando, ¿no? Estar en la presencia del Señor, ¿no? Bien, y luego está la otra parte, ¿no? Hay dos partes en este relato, ¿no? Que yo he querido subrayar aquí. Está la otra parte, el gran engaño. Hay un gran engaño de que dice, bueno, que solo vas a Dios cuando estás en apuros, ¿no? Eso está ahí, ¿no? En el aire. Solo vas a Dios cuando estás en apuros, cuando realmente la situación la ves mal, en extrema necesidad, ¿no? Hay el dicho popular nuestro que dice que solo acudes a Santa Bárbara cuando truena, ¿no? No es así. ¿Os suena, no? Solo acudes a Santa Bárbara cuando truena. Pues en nuestro caso parece que está ese dicho, ¿no? Tú, creyente, ¿no? Solo vas a Dios cuando tienes necesidad, ¿no? No le anhelas, no anhelas la relación íntima con Él, ¿no? Solo eso nos pasa, ¿no? Vale, pues eso es un engaño. Porque aunque eso muchas veces es así, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Dios a veces nos lleva a esas situaciones tan difíciles, tan extremas, para que sacarnos de esa frialdad, ¿no? Quitarnos esa prepotencia que tenemos, nuestra engañosa autoconfianza, ¿no? Y lo hace simplemente con el motivo de pura gracia, ¿no? Porque nos ama, porque nos quiere y quiere que sigamos, no quiere que sigamos engañados en nuestros caminos, en esa frialdad que tenemos a veces. Lo hace por pura gracia, pero siempre está ahí. No nos creamos que cuando estamos en esas situaciones difíciles que todos pasamos, no nos creamos, no, ahora no voy al Señor porque como normalmente me cuesta tanto, pues en esta situación no, el Señor siempre está ahí. El Señor no nos recriminó a Jairo, el Señor Jesús le conocía muy bien. El Señor Jesús nos conoce a todos y le conocía muy bien y no le recriminó. Dice, claro, ahora vienes, ahora que tu hija está agonizando, ahora vienes, ¿no? Has esperado hasta el último momento, no has podido venir antes. Claro, vienes ahora. No, el Señor no hizo eso, no. Tuvo compasión de él y de su hija. Jesús vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Y cuando los demás le llenaron de dudas terribles al informarle que su hija ya había muerto, ¿qué le dijo el Señor? Cuando esas dudas le vinieron, poneros en ese momento, ¿no? De Jairo, ¿no? Él había hecho lo
digamos, lo más fuerte, ir a Jesús, se postró, se arrodilló delante de él y le pidió ayuda. Pues en medio de todo eso, vienen y le dicen, ¿para qué molestas al maestro? Ya tu hija ha muerto. Fijaros, poneros en ese momento. Fijaros la fe de ese hombre que tenía, ¿dónde pudo irse, no? Tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. ¿Qué haces? No molestes al maestro. Poneros en su lugar. Yo no sé, yo me habría, conociéndome a mí, yo creo que me habría venido para abajo. Pero vemos de nuevo al Señor Jesús, que sabiendo esa conversación, sabiendo lo que le estaban diciendo, lo para todo y dice, cuidado. Y le dice a él, no temas, cree solamente. Tremendo, tremendo, como el Señor Jesús controlaba toda la situación. No temas, cree solamente. Por eso no nos tenemos que autocondenar y tenemos que acudir a Dios. Acude siempre, siempre a Cristo. Él siempre está a la puerta, deseando que nuestra relación con Él crezca, siempre. No quiere que nos perdamos la bendición de estar con Él, disfrutando de su presencia, disfrutando de su palabra. Él nunca nos rechaza, nunca nos rechaza. Al contrario, somos de mucho valor para Él. Y recuerda que Él dio su vida por nosotros cuando aún éramos sus enemigos. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Nunca nos rechaza. Quiero acabar con un texto de Jeremías para tomarlo para mí, para toda la iglesia, tan bonito. Jeremías 31, 20, donde dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Y este texto es para nosotros también en esta mañana. Él dio su vida, hermanos, por nosotros. Acudir a Él siempre. Debemos acudir a Cristo en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. No engañarnos, siempre acudir a Él. Atravesar nuestros miedos, que los tenemos. Nuestros miedos, nuestro dolor, porque lo tenemos. Cuántas situaciones difíciles vivimos a veces de dolor. Las críticas, atravesar las críticas de los demás, que nos digan, mira ahora va el Señor. Y sobre todo disfrutar de su presencia, hermanos. Tenemos que disfrutar de su presencia, de su salvación, de su sanidad. Tenemos que amarle a Él, amar su palabra, disfrutar leyendo su palabra. Como niños, disfrutar leyendo su palabra y poder tener esa relación íntima y decir gracias, Padre, por lo que has hecho por mí. Gracias porque me amas. Gracias porque al que a ti viene, nunca, nunca le echas fuera. Muy bien, pues hasta aquí la predicación. Me gustaría orar.